Capítulo 13. ¿Dónde conseguían los romanos todos los animales que utilizaban en los juegos? Esta duda es aún mayor cuando se estudian ciertas estadísticas. Trajano organizó unos juegos que duraron 122 días, en los que murieron 11.000 personas y 10.000 animales. Siendo emperador Tito, murieron 5.000 animales salvajes y 4.000 domésticos, durante los 100 días que duraron los Juegos para celebrar la inauguración del Coliseo. En el año 249 después de Cristo, Filipo celebró los 1000 años de la fundación de Roma organizando unos Juegos donde el número de muertos fue el siguiente: 1000 parejas de gladiadores, 32 elefantes, 10 tigres, 60 leones, 30 leopardos, 10 hienas, 10 jirafas, 20 asnos salvajes, 40 caballos salvajes, 10 cebras, 6 hipopótamos y un rinoceronte. Quizá las estadísticas en sí no significan mucho, así que vamos a ver algunos ejemplos. El emperador Cómodo mató él mismo a 5 hipopótamos en un día, disparándoles flechas desde el palco imperial. Los hipopótamos eran bastante comunes en la arena, como demuestra esta y otras historias. Sin embargo, después de la caída del Imperio Romano, el siguiente hipopótamo que llegó a Europa fue en 1850. Hubo que utilizar una división armada completa para capturar un animal de este tipo. Se tardó 5 meses en llevar al hipopótamo desde el Nilo Blanco hasta el Cairo. El hipopótamo pasó el invierno en el Cairo y luego fue llevado hasta Inglaterra en un tanque que contenía 1.500 litros de agua para mantenerlo fresco. Pero los romanos solían importar hipopótamos al por mayor para los juegos. De hecho, acabaron exterminando a los hipopótamos del Nilo en Egipto. Los romanos importaban rinocerontes tanto africanos como indios, e incluso los miembros más ignorantes del público podían distinguir entre los dos inmediatamente. Hace unos años se descubrieron en Sicilia unos mosaicos que mostraban la captura de un rinoceronte indio. El siguiente rinoceronte indio que fue traído a Europa fue en 1515. Hoy en día solo hay 6 de estos animales en cautividad. Territorios enteros fueron esquilmados de animales salvajes para la arena. Los primeros padres de la Iglesia solo pudieron encontrar algo bueno de estos espectáculos sangrientos, que la demanda de animales despobló territorios completos de predadores y los hizo buenos para establecer granjas. Varias especies fueron exterminadas o quedaron tan pocos individuos que se extinguirían más tarde. El león europeo, el auroch, el elefante libio y posiblemente el oso africano. Hoy en día no hay osos en África y la mayor parte de los científicos creen que nunca los hubo, pero los romanos hacen referencia a un oso de África Oriental y de Nubia. ¿De qué criatura se trataba? No lo sabemos, pero, curiosamente, en Kenia perdura la leyenda del oso Nandi, supuestamente un oso muy grande y muy feroz que vive en las montañas Aberdare. De vez en cuando ataca a algún nativo y ha sido visto por muy pocos hombres blancos, aunque nunca ningún ejemplar ha sido capturado. Recientemente se descubrió una factoría de caza romana por esa zona. Quizá el oso africano de los romanos realmente existió. Capturar y enviar todos estos miles de animales constituía una industria de gran tamaño. Los animales salvajes eran el regalo más valioso que un rey bárbaro podía hacer a los romanos, e incluso los gobernadores romanos tenían que capturar animales. Hay una serie de cartas muy divertidas e interesantes entre Cicerón, un gobernador recientemente nombrado de una provincia de Asia Menor, y Caelius Rufus, que quería ser elegido edil en Roma. Rufus necesitaba leopardos para los juegos que estaba organizando. Cicerón estaba muy ocupado intentando administrar su provincia y no tenía ningún interés en capturar leopardos. Incluso antes de que el pobre Cicerón llegara a su provincia, recibió una carta de Rufus. Querido Cicerón, por favor, intenta conseguirme algunos buenos leopardos. Creo que bastarán 10 para empezar. Dile a los nativos que se den prisa. Cuando pasó el tiempo y no había llegado ningún leopardo,
Rufus le escribió: Mi querido amigo Cicerón, en casi todas mis cartas te he mencionado el tema de los leopardos. Sería una terrible desgracia si después de que Pasticus, un hombre de negocio romano que vivía en la misma zona, me haya mandado 10, tú no me puedas mandar muchos más. Ya tengo esos 10 y 10 más de África. Si no tengo noticias tuyas, tendré que llegar a algún acuerdo con otros. Más tarde hay otra carta. Si no consigo que Curio me mande algunos animales africanos, no voy a ser capaz de organizar un espectáculo de ninguna manera. Si no me mandas algunos leopardos, no esperes ninguna influencia política por mi parte. Cicerón escribió a un amigo: Otra carta de Rufus. Solo habla de leopardos. Finalmente, Rufus organizó sus juegos y fue elegido edil. Inmediatamente Cicerón le escribió: Querido Rufus, no puedo expresarte lo disgustado que estoy con el asunto de los leopardos. Puse a todos los cazadores profesionales a trabajar, pero parece que estamos viviendo una escasez de animales salvajes en esta época del año. Pero no te preocupes, tengo a todo el mundo trabajando y cualquier animal que consiga será para ti y para nadie más. Rufus tenía derecho para estar molesto. Sila, que se convertiría en dictador, admitió abiertamente que la gente que le había votado en principio era solo porque tenía buenas relaciones con Bocchus, un rey africano, y que podía así conseguir muchos animales para los juegos. En su búsqueda de animales, los cazadores romanos llegaron hasta Noruega, de donde traían alces, a Birmania, para capturar rinocerontes, cobras y elefantes, y hasta el lago Victoria, en el corazón de África. Como hoy en día, África era el lugar más importante para capturar animales salvajes. Los romanos llegaron a presentar puercoespines africanos en la arena, donde muchachos desnudos tenían que atraparlos, valiéndose solo de sus manos. Plauto, un humorista romano, escribió: Por todos los dioses, lo siguiente será un espectáculo de ratones africanos amaestrados. A partir de varias fuentes, vamos a crear el personaje de Fulcinius, un cazador profesional que trabajaba en África. Vamos a suponer que Fulcinius fuera un mestizo, hijo de un legionario romano que sirvió en Argelia y de madre negra. Como hoy en día, los mestizos no eran muy aceptados por ninguna raza, y Fulcinius creció solitario, considerándose a sí mismo superior a los de la raza de su madre, pero sabiendo que nunca sería aceptado por los romanos. Los escritores romanos describían a un hombre así como un salvaje entre los salvajes, un hombre tímido, huraño, que odiaba a la sociedad y solo era feliz en la jungla. De los de la raza de su madre, Fulcinius aprendió todos los trucos para capturar animales, que han permanecido invariables hasta el día de hoy. Aprendió cómo cavar un pozo, rodearlo de una alta cerca de madera y atar un ternero en el pozo. Cuando un león oía quejarse al ternero, saltaba a la cerca, caía en el pozo y era capturado. También aprendió cómo dirigir nativos para que condujeran manadas de antílopes dentro de un río, donde eran capturados a lazo por hombres en barca, o guiarlos hasta barrancos donde los animales resbalaban y eran atados de pies y manos por hombres que esperaban en el fondo. Fulcinius organizó cientos de batidores que se movían desde todos los puntos a través de un trecho de la jungla, conduciendo a los animales hacia un espacio cada vez más pequeño. Por último, lanceros númidas, con sus grandes escudos ovalados, formaban un muro alrededor de los animales cautivos y los mantenían así el tiempo suficiente como para que otros hombres con lazos y redes pudieran acabar de capturarlos. Aparentemente, hasta los leones eran capturados de esta forma. Hay una pintura que representa este método en una villa romana en Bona, Argelia. Una villa recientemente descubierta cerca de Armerina, en Sicilia, contiene frescos, algunos de ellos de más de 50 metros de largo, que muestran con mucho detalle cómo los animales eran capturados y metidos en jaulas para su transporte. Se piensa que la villa debía ser la casa de verano del emperador Marco Aurelio Valerio Maximiano, que gobernó
hacia el año 300 después de Cristo. Que el emperador dedicara tanto espacio a las pinturas que representaban la captura de animales muestra lo vital que esta profesión era para los romanos. En un mosaico aparecen hombres a caballo conduciendo a ciervos hacia un círculo de redes, donde uno de ellos ya está capturado con la cornamenta enredada. Otro muestra a varios hombres cargando elefantes en una galera, al tiempo que otros arrastran a una cría de rinoceronte hacia una plancha a las que unos perros entrenados muerden por la parte de atrás. Otros mosaicos muestran un cazador romano con un gran escudo, señalando a un león que se está comiendo a un oryx, al que acaba de matar. El cazador está dirigiendo a sus ayudantes moros para que le rodeen y le echen encima una red. Un mosaico muestra un carro tirado por bueyes con conductores nativos y sobre el carro hay una gran jaula de madera que contienen un león o un leopardo. Un cazador de animales camina al lado de la jaula, sujetándola con la mano. Encima de la jaula hay un dispositivo como un embudo que aparece a menudo en estas pinturas. A menos que se utilizara para echar agua dentro de la jaula, es difícil imaginar para qué podía servir. Un mural muestra a varios hombres llevando grúas a un barco, y dos hombres están luchando para subir a bordo a un gran antílope africano. Otros hombres están subiendo a la plancha a unos jabalíes atrapados en redes y suspendidos por poleas. Fulcinius debía hacer todas estas cosas y muchas más. Debía capturar elefantes llevándolos hasta cañones sin salida y luego, como no debía tener suficientes elefantes entrenados para sacarlos de allí, hacerlos pasar hambre hasta la sumisión, dándoles solo un poco de agua para conservarlos con vida. También debía contratar a númidas para que irrumpieran en una manada y desjarretaran a las madres con sus lanzas, de manera que las crías pudieran ser capturadas. Capturaba chimpancés y babuinos dejándoles cuencos llenos de vino y luego recogiendo a los animales que estaban borrachos. Para capturar a las serpientes pitón, Fulcinius preparaba una larga bolsa hecha de juncos que colocaba cerca de la serpiente. Entonces, la serpiente era conducida hacia la bolsa y, creyendo que era un agujero, se metía dentro. Luego, se ataban las cuerdas que cerraban la entrada de la bolsa. Cuando se encontraba el cubil de un oso, sea lo que fuere el oso africano, se colocaban unas redes a la entrada y se le hacía salir con gritos y toques de trompeta. Se colocaban lazos en las pistas preparadas y se conducía hasta ellas a los animales. A lo largo de las pistas se colocaban cintas de colores, de manera que los animales, asustados por esos objetos extraños, iban por las pistas y no se adentraban entre la maleza. Organizar estas cacerías debía suponer un esfuerzo considerable. Los cazadores podían pedir a los legionarios destinados en la zona que les ayudaran y debían de cooperar, ya que la captura de animales era crucial para los políticos de Roma. Incluso la población civil podía ser reclutada para estos trabajos que, como demuestran algunas de las cartas de Cicerón, a menudo entorpecían la economía local, ya que estas empresas podían durar semanas. Como casi todos los cazadores, el principal problema de Fulcinius no era capturar a los animales, sino llevarlos hasta su destino. Los animales tenían que ser transportados en carreta de bueyes hasta la costa o llevarlos en balsas río abajo. Estos viajes podían durar meses. Fulcinius estableció estaciones de descanso a lo largo de la ruta, donde los animales se soltaban en grandes cercados, donde podían descansar y hacer ejercicio. De acuerdo a las leyes romanas, los habitantes de los pueblos estaban obligados a proporcionar comida para los animales, pero el recaudar esta comida era a menudo tan difícil que Fulcinius tenía que pedir a la guarnición romana de la zona que le ayudara. Si no había tropas romanas, tenía que recurrir a sus mercenarios nativos, que viajaban con las caravanas de animales. Estos hombres eran despiadados. En una ocasión, desenterraron los cuerpos del cementerio local y alimentaron con ellos a los animales. Fulcinius recibía frecuentes quejas de Roma, pero invariablemente su contestación era siempre:
¿Queréis animales o no? Sin embargo, la situación llegó a ser tan mala que una orden imperial prohibió que los animales permanecieran más de una semana en cualquiera de las estaciones de descanso. Incluso una vez que los animales eran cargados en barcos, el viaje hasta Ostia, el puerto de Roma, era también un asunto bastante largo y peligroso. Los marineros tienen miedo de la carga, escribió Claudiano. El viaje por el Mar Rojo era particularmente peligroso debido a los arrecifes y los bancos de arena. Para empeorar las cosas, el viaje tenía que hacerse por la noche, para proteger a los animales del calor del sol. Para Fulcinius, una vida humana no valía nada comparada con el éxito del envío de los animales. En cierta ocasión, cuando se estaba realizando la descarga de las jaulas en los muelles de Ostia, un famoso escultor llamado Pasiteles se colocó en el mismo muelle para hacer modelos de los leones. Fulcinius le dijo que se quitara, pero Pasiteles no quiso. Unos minutos más tarde, una jaula con un leopardo cayó mientras se descargaba, y el animal por poco mata al escultor. La única reacción de Fulcinius fue un ataque de furia contra el escultor por estar en medio. Este incidente ocurrió de verdad, aunque no se sepa realmente el nombre del cazador de fieras. Es bastante interesante que cerca de 2000 años después, otro cazador de animales alcanzara gran reputación por capturar e importar animales bajo casi las mismas condiciones de Fulcinius. Se suponía que para los zoológicos, aunque realmente era para que pudieran montarse peleas de animales para ser filmadas por las cámaras de Hollywood. Las películas de estas luchas fueron tan populares que aún se ponen en los cines y en la televisión. Si queremos hacernos una idea de cómo debía ser la arena romana, lo mejor es ver una de estas películas. Yo he visto una que muestra una lucha entre un león africano y un búfalo de agua indio, supuestamente filmada en el corazón del continente negro. Por supuesto, a nadie le importa si las películas están apañadas o no. Como a los romanos, lo único que les interesa es la lucha. También he visto películas de nativos con lanzas luchando contra leones devoradores de hombres, que se escenificaron por orden del gobernador local en cierto lugar de África, solo como atracción turística. Los leones llegaban en jaulas, y los nativos conseguían sus escudos y lanzas a través de una empresa europea de suministros. Creo que murieron 3 hombres como resultado del combate. Hubiera sido un buen espectáculo en la arena del circo. ¿Cómo moriría un hombre como Fulcinius? Probablemente de fiebres palúdicas o de malaria. O quizá fuera uno de los hombres que murieron en un fuerte romano de adobe a unos 300 kilómetros al norte de Mombasa, cuyos restos aún pueden contemplarse. Mombasa era el principal puerto de África Oriental, y allí esperaban las galeras para cargar arroz, aceite de sésamo, marfil y fieras salvajes para ser llevadas a Italia. El fuerte es posible que se construyera como estación de descanso para los cazadores de animales. En este caso, los habitantes de las tribus locales evitarían el lugar, ya que de otra manera podían ser apresados para transportar las jaulas o se podían esquilmar sus campos para alimentar a las fieras. Así que el fuerte debía estar aislado, y los centinelas no temían ningún ataque. Quizá al amanecer, un grupo de guerreros masái atacó inesperadamente el fuerte, dando su terrible grito de guerra, al mismo tiempo que arrojaban sus lanzas, y luego desenvainaron sus simis, puñales largos, para la lucha cuerpo a cuerpo. El fuerte tenía una extensión de unos 25.000 metros cuadrados y la guarnición no era suficiente como para cubrir todos los muros. Fulcinius lucharía hasta el final, hombro con sus tropas nativas y con sus grandes perros molosianos que utilizaba para conducir a los animales a bordo de los barcos y para llevar a las presas al muelle. Probablemente sus cazadores lucharan con sus lanzas de caza, mientras que los legionarios utilizaran sus escudos y sus espadas, pero al final fueron derrotados. Ahora solo quedan algunas monedas, unas del tiempo de Nerón, otras de Antonino Pío
y una del tiempo de Trajano, que nos hablan de su destino. Los masáis victoriosos dejaron las monedas, pero se llevaron las valiosas armaduras y las armas de los hombres muertos.